Buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con la resolución de las últimas 6 páginas de primaria. Hay que recordar que nos habíamos quedado en la página 33 y vamos a terminar todo este cuadernillo. Si hay tiempo después del cuadernillo, vamos a trabajar los trucos generales para la resolución de las casuísticas. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Estamos en la página 33, ejercicio 46. Un docente elaboró un gráfico circular que representa las preferencias deportivas de sus 24 estudiantes, haciendo uso de una hoja de cálculo. A continuación se muestra el gráfico elaborado. A ver, tenemos 24 estudiantes. Ya sabes, ahí esta representación tiene que tener correspondencia con la cantidad asignada. ¿Cuál de las siguientes tablas de frecuencias correspondería el gráfico presentado? ¿A cuál de las siguientes tablas de frecuencia correspondería el gráfico presentado? A ver, vamos viendo. Ahí tenemos el gráfico y tenemos las tres alternativas. A ver, si ven alguna incoherencia en alguna alternativa, pues la vamos eliminando. Si ven alguna incoherencia en alguna alternativa, la vamos eliminando. Vamos, ABC, ABC. Que lleguemos a 60 respuestas y retroalimento. A ver, vamos, ABC, ABC. A ver, vamos a ver alternativa por alternativa para poder esclarecer. A ver, vamos viendo entonces lo siguiente. En alternativa A, tiene sentido. Recuerda que si tenemos este gráfico y tiene 24, la mitad del gráfico tendría 12. Acá dice que fútbol tiene 8, vóley tiene 6. Y ahora vamos con los otros tres pequeños. A ver, gimnasia y natación tienen 3 y 3. Eso haría 6. Y tiene correspondencia porque gráficamente nos indica esa cantidad. A ver, te explico por qué la alternativa A está mucho mejor. Porque acá tenemos 12, ¿sí? Se supone que todo esto es 24. Y si tenemos 12, acá entre natación y gimnasia, que visualmente tiene la mitad de este 12, tiene 6. Y sí, ¿cómo lo sabemos? Porque dice que gimnasia tiene 3 y natación tiene 3. Básquetbol tiene 4 y eso se suma a lo de fútbol con vóley, lo cual te da 24. Entonces, por lo menos la A está bien. ¿Cuál es el gran problema con la B? Y de frente lo elimino. ¿Sabes por qué de frente elimino fútbol en la B? Porque si te das cuenta,
si tenemos 24 y en este gráfico hacemos lo partimos por la mitad, si supuestamente fútbol es 12, fútbol debería tener toda esta extensión, pero no es cierto eso. Por esa razón se va a la B, porque dice que fútbol tiene 12, pero para que tenga correspondencia con el gráfico, fútbol tendría que tener la mitad. Así que por esa razón, la B se va. Y ahora vamos con la alternativa C. En la alternativa C dice que natación y gimnasia tienen 2 y básquetbol tiene 4. Pero esto no tendría correspondencia. ¿Saben por qué? Si el total es 24, lo partimos por la mitad, tenemos 12. Hacemos este corte y tenemos que la mitad de 12 es 6. Si fuese cierta la alternativa C, natación y gimnasia, pues ahí tendríamos solamente 4. Eso quiere decir que acá en este pedacito tendríamos 4 y básquetbol, que tiene el valor de 4, no podría completar toda esta mitad del 12. Por esa razón, porque no hay correspondencia entre estos valores pequeños, es que elimino la alternativa C y la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? La respuesta es la alternativa A. Clarísimo, Hasta maestro. ahí, Todo claro. listo, muy bien. Cuando Muy se claro, refieren a maestro. volumen, cuando se refieren a volumen, maestros, Claro, maestro. recuerden, están muteados hasta que yo termine de explicar y yo pregunte o tengan la oportunidad. Sí, maestra Judith, cuando dice maestro no Correcto, tengo. maestro. Muy bien, entonces sí, la respuesta a la alternativa A, al ojo se eliminaba la B y la C por las cantidades pequeñitas no tendría sentido. Muy bien, entonces ahora vamos con la siguiente preguntita. Pero antes de ir con la siguiente pregunta, mejor hay que recordar un poco la diapositiva número 105. Hay que recordar que la media aritmética también se llama promedio y es la suma de todos los datos y lo dividimos el resultado entre el número total de datos. Eso se llama promedio o media aritmética. La mediana es el valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, es decir, al ordenar los números de menor a mayor. Este se encuentra justamente en medio de los datos ordenados. Y finalmente tenemos la moda, que es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces, recordando estos conceptos, ahora vamos a hacer esta página, este ejercicio, ejercicio 60. Los estudiantes de sexto grado están analizando diferentes datos relacionados con las medidas de tendencia central. En este contexto, la docente pide a un grupo de estudiantes presentar en centímetros las medidas de la estatura de las compañeras que forman parte del equipo de básquet. A continuación se presenta dicho registro. Ahí está el registro. A partir de este registro, los estudiantes empiezan a realizar comentarios sobre los datos presentados. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia el uso de la media? A ver, queremos que se evidencie el uso de la media o promedio. Vamos, ABC, ABC. Vamos a aumentar un poco más la vista. Ahí está. Vamos, ABC, ABC.
Muy bien, vamos viendo entonces la siguiente pregunta. Si nos fijamos bien, la estatura que más se repite es la de 156 centímetros, pero este dato que más se repite se refiere a la moda, así que la A se va. Vamos con la B, dice. Entre la mayor y menor estatura veo 4 centímetros de diferencia. Entonces lo que estás viendo es el rango, pero no estás haciendo uso de la media o promedio. La B también se va. En cambio, en la C, mira las palabras clave de la C. Entre todas, tienen una estatura alrededor de 158 centímetros. Yo me guío en alternativa C porque menciona la palabra entre todas y recuerda que habíamos dicho que la media aritmética o promedio es la suma de todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Entonces aquí, como dice entre todas, y sí, tiene una estatura alrededor de 158 centímetros, la respuesta es la alternativa C. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La respuesta es la alternativa C, ¿sí? Correcto, Todo maestro. claro, profesor. Listo, la A entonces era la moda y no queríamos moda, la A no era. Muy bien, listo, vamos a ver la siguiente. Los estudiantes de tercer grado están investigando sobre las características de animales. Así, por ejemplo, han recogido información acerca de la cantidad de horas que duermen los animales o la talla de los más altos. La docente quiere aprovechar ese contexto para que los estudiantes presenten la información recogida utilizando gráficos estadísticos. Uno de los grupos ha recogido información sobre la cantidad de horas en un día que duermen algunos animales y ha elaborado la siguiente tabla. Ahí está la tabla. Luego la docente se acerca a este grupo y se genera el siguiente diálogo. ¿Qué gráfico estadístico pueden utilizar para presentar esta información? Un gráfico de barras. Esa es buena idea. Pero ¿cómo podemos dibujar un gráfico de barras? Y vamos viendo lo siguiente. Como parte de una unidad de aprendizaje, los estudiantes de quinto grado aplicaron una encuesta a sus compañeros del grado para recoger información sobre su juego de mesa preferido. Luego el docente y los estudiantes elaboraron la siguiente tabla en la que sistematizaron dicha información. Los estudiantes organizados en equipos se encuentran elaborando sus gráficos de barras. En este contexto, la docente nota que uno de los equipos tiene dificultades para construir dicho gráfico. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para que la docente ayude al equipo? Vamos, A, B, C, A, B, C. Muy bien, vamos viendo entonces la alternativa A. Son los alumnos quienes van a señalar en cuál de los ejes se ubicarán el juego de la mesa.
Son los mismos alumnos, esa parte está bien. Y ellos van a determinar cuál es la cantidad de estudiantes que lo prefieren. Luego se les va a preguntar si la escala que representa la cantidad de estudiantes conviene expresarla, pero tú le estás consultando a ellos la cantidad que representa la cantidad de estudiantes y en qué escala lo van a presentar. Y ellos, los mismos estudiantes, van a explicar sus razones. Hasta aquí vemos mucha participación de los estudiantes. Pedirles que dibujen las barras en el gráfico y que coloquen el título. Son los estudiantes quienes colocan el título, son los estudiantes quienes dibujan las barras en el gráfico. Por esa razón la A está muy bien. Vamos con la B. En la B tú le distribuyes por grupos piezas para que representen cada respuesta obtenida en la encuesta. ¿Ya? Y les dices que organicen en una fila los carteles con los nombres de los juegos de mesa. El problema con la segunda parte de la B es que ya le estás dando indicaciones precisas, indicaciones con mucho detalle. Y eso ya sería retroalimentación descriptiva. Cuando tú le das muchas instrucciones específicas o detalladas, eso está mal porque sería retroalimentación descriptiva. Solicitarles que compartan sus resultados. Bueno, esa parte sí, pero ya le habías dado muchas indicaciones específicas. Vamos con la C. Tú ya le entregas un gráfico de barras que está incompleto y que solo presenten los ejes con sus respectivos nombres. Y vamos viendo entonces lo siguiente. Ellos solamente van a completar el gráfico, lo cual está mal, y les pides tú que expliquen para qué sirven esos gráficos de barras. Es decir, lo único que van a hacer ellos es explicar para qué sirven, pero tú ya le habías dado un gráfico de barras incompleto. Así que la mejor alternativa es la alternativa A, porque tiene mayor retroalimentación por descubrimiento o reflexiva y los protagonistas son los alumnos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Listo, muy bien. Y esto es una muestra de, mira, vino en el examen de ascenso 2019 y lo tomaron para el examen de nombramiento 2022. Entonces, sí, hay preguntas que sean de ascenso o nombramiento, las vuelven a emplear. La respuesta alternativa A. En el problema anterior sobre la cantidad de horas que duermen los animales está incompleto el problema. Si lo pudiese escribir, a ver, no lo entiendo. Está incompleto. Es que, oh, ya te entendí. Este caso está aislado, a eso te refieres, ¿no? Sí, es lo que me he dado cuenta. Parece que es una casuística, pero no está cerca a sus preguntas. Sí, es lo que me he dado cuenta al momento de leerlo, maestro. Voy a marcarlo entonces de otro colorcito para poderlo agrupar, ¿ya? A ver, un momento. Lo voy a poner de rojo porque algo ha pasado ahí, ¿ya? Muy bien, guardar. Tiene razón. Vamos con el siguiente ejercicio. A ver. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente con el objetivo de que los estudiantes comprueben que el tipo de actividad realizada afecta a la frecuencia cardíaca, ha planificado conformar parejas de estudiantes para realizar la siguiente experiencia. Están sentados un estudiante, le tomará el pulso a su compañero durante un minuto, como se observa en la imagen y lo notará. Luego el estudiante al que le han tomado el pulso caminará durante 2 minutos y cuando termine se le tomará nuevamente el pulso durante un minuto y lo anotará. Después el estudiante descansará durante 3 minutos. Luego el estudiante correrá durante 2 minutos y cuando termine se le tomará el pulso durante un minuto y lo anotará. Finalmente se repetirán los pasos 1, 2, 3 y 4, pero esta vez los estudiantes cambiarán de rol. A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes, Ana y Mateo. Ahí está. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? Vamos, A, B, C, A, B, C. Acá tienes un error y tienes que retroalimentarle. Vamos, retroalimentale. A, B, C, A, B, C.
Muy bien, recuerden que hay preguntas que dan procedimientos disimulados. Recuerden que hay preguntas que están mal planteadas para los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya hay la respuesta dentro del contenido de la pregunta. A esto le llamábamos preguntas disimuladas. Y vamos a ver eso en alternativa A. ¿La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada? Ya le estás diciendo dentro de la pregunta que uno de los factores es la actividad realizada. Por esa razón se va la A, porque ya dentro de la pregunta le estás dando la respuesta. Vamos ahora con la B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? Sabemos que el problema en la afirmación de Mateo es que él solamente se está fijando en el sexo, es decir, mujer o varón, pero no se da cuenta que también hay otros factores que pueden influir en la cantidad de pulsaciones. Entonces, la B es una pregunta abierta que tampoco o que no le da la respuesta, sino que permite que el mismo alumno se dé cuenta. Por esa razón, la alternativa B está mucho mejor. Ahora vamos a analizar la alternativa C. Y si nos fijamos en la alternativa C, dice, ¿cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Ya pues, ya le está diciendo la respuesta al decir en cada actividad. Recuerden la preguntita que siempre yo menciono como un ejemplo de que no se debe hacer. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Porque esa preguntita es un ejemplo de lo que no se debe hacer, porque ya dentro de la pregunta le estás dando la respuesta, tal como sucede en la parte final de la A y en la parte final de la C. En cambio, la B le da total libertad para que el estudiante pueda descubrirlo por sí mismo. La respuesta a la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Listo. Entonces Correcto. hay que tener cuidado con las preguntas disimuladas. Muy bien. Listo. Ahora sí, siempre es bueno que impriman las hojitas. Acá necesitamos alejarnos para ver de forma panorámica. Siempre es bueno que impriman los cuadernillos. A ver, vamos a ver. Ana y Mateo quieren representar los datos que obtuvieron. ¿Cuál de los siguientes tipos de gráficos sería el adecuado que utilicen? A ver, ahí está. ¿Qué gráfico aprovecha los datos del problema? ¿Qué gráfico aprovecha mejor los datos del problema? No hay que perder datos con un gráfico inadecuado, ¿ah? Vamos, ABC, ABC.
Muy bien. En el caso de la alternativa A, no se pueden aprovechar bien los datos. En el caso de la alternativa B, vamos viendo que, mira, con este gráfico de barras presentado, por lo menos vemos que sí. ¿Por qué? Tenemos el pulso según la actividad, al igual que la alternativa A, pero acá tenemos en los tres tipos de actividad, que era un factor muy importante, tanto sentados, después de caminar y después de correr. Incluso te da el color de la leyenda para que Mateo sea el color oscuro y Ana el color un poco más claro. Entonces, está aprovechando mucho mejor los datos la alternativa B. Ya, muy bien. Y vamos con la alternativa C. Solamente tienes un gráfico de sectores, lo que le llaman el gráfico de torta, y tenemos solamente las pulsaciones de Mateo y Ana, pero no podemos diferenciarlos. Dice después de correr, sentados y después de caminar. La C es la peor de las tres alternativas y entre la A y la B, la que mejor aprovecha y permite comparar por cada actividad la cantidad de pulsaciones de Mateo y Ana es la alternativa B. Como no puedo escribir encima de una imagen, la respuesta es la B. ¿Ya? Lo estoy escribiendo acá arribita porque recuerda que como es una imagen no puedo escribir encima. Muy bien, la respuesta, la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Está claro, Eh, profesor. Todo claro, profesor. quería La preguntarle pregunta, al maestra. profesor. La pregunta, diga, diga. Yo también marqué la B, Ya. porque en ese gráfico de barras se compara. Yo he comparado de los dos, por eso Ujú. marqué la B. Pero quisiera que nos aclare en qué caso se puede utilizar ese gráfico del lineal y esto también del gráfico círculo. El de sectores solamente te permite conteos, pero no te permite comparaciones. Entonces, como acá tenías comparaciones entre Ana y Mateo, por esa razón la B era la mejor alternativa. Ahora, si lo quieres comparar con el gráfico A, pues acá tenemos un detalle. En el gráfico lineal, te permite ver la evolución, pero si haces la comparación con la alternativa B, en el caso de la alternativa B, ¿por qué está mucho mejor? Y yo me centro más que todo en la casuística, es que te está dando más datos de las actividades. En el caso de la A, solamente se está centrando en el eje inferior, en el eje horizontal, los minutos, más no las actividades que era justamente el propósito de la pregunta. Entonces, no es que esté mal utilizado el gráfico lineal, no es que el gráfico lineal sea peor o mejor que un gráfico de varas doble, sino que el problema está en el eje, porque te está poniendo solamente los minutos y no se está tomando en cuenta la actividad. ¿Sí, maestra? Sí, está bien. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos con la siguiente preguntita. Vamos a acercarnos un poco y al momento de responder voy a bajarlo para que solamente se miren las alternativas. En una IE se están planteando mejoras en el menú escolar. En este contexto, para realizar algunas propuestas de los estudiantes de sexto grado, buscan recoger información sobre las preferencias de sus compañeros de aula con respecto al menú del desayuno escolar. Luego de haber recogido información sobre las preferencias de los estudiantes, un equipo ha elaborado la siguiente tabla sobre las preferencias en cuanto a las bebidas. ¿Qué bebida te gusta más? Ahí están, ponche de habas, avena con leche, kiwicha con leche, sémola con leche, quinoa con manzana. A partir de esta tabla, los integrantes del equipo sostuvieron el siguiente diálogo. Miren, para hacer el gráfico estadístico, tenemos que dibujar 5 barras porque hay 5 bebidas. Sí, además, quizás sería bueno ordenarlas de mayor a menor o al revés para comprarlas. Puede ser, lo importante es que se note la diferencia de tamaño en las barras. Además, también debemos colocar el nombre de cada bebida debajo de cada barra. Pero los nombres son muy grandes. Mejor pongamos un dibujo para simbolizarlos. Ya sé, solo pongamos la palabra más importante. Por ejemplo, solo pongamos habas y ya no ponche de habas. Está bien, con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para el gráfico. A partir de este diálogo se evidencian diversos logros en la elaboración de gráficos estadísticos. ¿Cuál de los siguientes logros no se evidencia en el diálogo de los estudiantes? Ten cuidado con el no y también ten cuidado con el propósito de la pregunta. La pregunta te decía que hay logros en la afirmación de ellos. Entonces, si te dice,
¿Cuál de los siguientes logros no se evidencia? Eso quiere decir que acá en las tres alternativas va a haber dos logros que sí son realidad, dos logros que sí son ciertos y uno que no se evidencia en el diálogo. Entonces, cuando encuentres un logro, lo vas a eliminar porque te está diciendo cuál no se evidencia. Va a haber dos logros y uno que no. Vamos, céntrate en eso y encuéntralo para que no te confundas con este no. Vamos, ABC, ABC. Descártame los logros y quédate con aquella alternativa que nos muestra algo, un logro que no se evidencia. Vamos, ABC. A ver, vamos viendo entonces cuál sería el logro aquí. Identifica los cambios de preferencias en los estudiantes. Pero, a ver, si nos fijamos, dice que tienen 5 barras porque hay 5 bebidas, los ordenan de mayor a menor y van a poner un dibujo para simbolizarlo. No vemos que identifique cambios en las preferencias, ¿ah? Así que por ahí este se va quedando porque no lo podemos apreciar acá en el diálogo que han tenido los estudiantes. La B, identifica la cantidad de barras necesarias de acuerdo a la preferencia de los estudiantes. Sí, dice, hay que dibujar 5 barras porque hay 5 bebidas. Entonces, sí, identifica la cantidad de barras necesarias de acuerdo a las preferencias. Pero como esto sí se puede evidenciar, sí se ve, lo vamos a eliminar porque dice cuál no se evidencia. Vamos con la alternativa C. Dice, identifica un ordenamiento de las barras para comunicar adecuadamente las diferencias. Entonces, está proponiendo un orden, mira. Quizás sería bueno ordenarlas de mayor a menor o al revés para compararlas. Entonces, sí identifica un ordenamiento de las barras para comunicar adecuadamente las diferencias. Como esto sí se puede ver, sí se evidencia acá en lo que resalté, también lo vamos a eliminar porque te dice
¿Cuál de los siguientes logros no se evidencia? Y la respuesta sería la A. No estamos apreciando que haya cambios en las preferencias o que los alumnos apunten a identificarlo. Por esa razón, la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo Correcto, claro, maestro. profesor. Listo, muy bien. Profesor, una pregunta. Ya, Ahí cuando dígame. Arturo dice lo importante es que se note la diferencia de tamaño en las barras, Ujú. ¿no sería lo de A? O sea, ¿no se refiere a eso? Por favor, No, acláreme maestra, ese no punto. dice nada de cambio de diferencias. Cambio en las preferencias. O sea, no hay un cambio en la preferencia. Solamente está viendo, en el caso de Arturo, que se note la diferencia en el tamaño de barras, nada más. Ujú. ¿Nos Mm, podría proporcionar un ejemplo sobre cambio en las preferencias? ¿Cómo sería? pero ya para este caso no, pues maestra. Cambia la preferencia a menos que tengas otra tabla en otro momento, en otra fecha que se recojan datos y el costadito que se dibuje, pues cómo están cambiando. A ver, creo que sería así. Le abarcaría acá una toma de muestra 1, una toma de muestra 2 y ver cómo ha cambiado, por ejemplo, este 4 se convierte en 3, acá avena con leche ya tuvo mayor preferencia, kiwicha con leche se mantuvo, a la sémola no les gustó, bajó a 1, acá subió 10. Tendrías que recoger datos en dos momentos distintos para ver los cambios en las preferencias, maestra. Muchas gracias. Ah, muy bien. Listo, entonces hasta ahí todo claro con esta casuística, con esta pregunta, ¿sí? Sí, todo claro, profesor. Listo. Muy bien, ahora sí. Entonces, Maestra. sigue con el diálogo acá. Sigue ahí con una pregunta que desarrolla lo anterior. Sobre la base del diálogo de los estudiantes, el docente busca orientarlos para que identifiquen qué otros aspectos pueden considerar para mejorar la elaboración de su gráfico de barras. A ver, ¿qué preguntita favorece este propósito? Que identifiquen otros aspectos que pueden considerar para mejorar la elaboración de su gráfico de barras. Vamos, A, B, C, A, B, C. Muy bien, si queremos que identifiquen qué otros aspectos pueden considerar para mejorar la elaboración de los gráficos de barras, pues teníamos que recordar que en ejercicios de estadística, específicamente en la construcción de gráficos, lo más importante era definir los ejes y ya luego, en segundo lugar de importancia,
establecer la proporción o la escala. Entonces vamos viendo acá. ¿Qué palabras clave usarán para nombrar a cada barra? Las palabras clave para nombrar no es tan importante como otro aspecto. La B, eso se queda y dice, ¿han pensado qué escala emplearán en el eje vertical? Sí, la escala es importante en un segundo lugar después del eje. Y la C, ¿han identificado todos los datos que serán representados? Pues vamos viendo que si queríamos mejorar el gráfico de barras, pues ya tenían algunos datos ahí representados. Entonces, después de haber visto el ejercicio, acá está, pues era importante que se hayan pensado en la escala que empleará el eje vertical, porque ya los datos están aquí en esta tablita, ¿sí? La respuesta, la alternativa B. La alternativa B es la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Claro, Todo claro, profesor. profesor. Ya listo. Claro. Muy bien. Está Vamos claro. con la siguiente preguntita de examen de ascenso 23 de diciembre. A ver, vamos viendo. Los estudiantes de cuarto grado junto con la docente están desarrollando un proyecto relacionado con la difusión de la gastronomía de su localidad. En este contexto, un equipo aplicó una encuesta a sus compañeros de la IE para averiguar cuáles son los platos locales que conocen. El equipo tiene dificultades para organizar los datos recopilados en una tabla de frecuencias. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente que la docente realice para ayudar a los estudiantes? Vamos, ABC, ABC, vamos, ABC.
Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la mejor alternativa con la mejor retroalimentación. Vamos viendo la primera. Dos estudiantes elaboran un listado de platos locales de la encuesta. Son ellos los que elaboran el listado. Les vamos a preguntar por qué es necesario organizar los datos en una tabla. Tú le preguntas, los estudiantes van a responder y eso es retroalimentación por descubrimiento. También le preguntas qué información debería ir en columnas y filas y cuántas columnas y filas debería tener la tabla. Y además le vas a solicitar que organicen los datos recogidos en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces la A está muy bien, tiene casi todas sus oraciones, o mejor dicho, todas las oraciones con retroalimentación por descubrimiento. Vamos con la alternativa B, que dibujen una tabla de 3 columnas. Ya le has dicho cuántas columnas va a tener su tabla, ya se lo has dicho, ojo. Empezamos mal con la B. Le vas a indicar que en la primera columna escriban los nombres de los platos locales. Le estás dando indicaciones muy específicas, muy detalladas. Eso hace que se elimine la segunda parte de la B. Y para rematar, le mencionas que la cantidad de palotes es la frecuencia de cada plato y le sigues dando explicaciones. Así que la B se va totalmente porque tiene retroalimentación descriptiva. Y vamos con la C. Mostrarle una tabla de distribución de frecuencias señalando sus elementos y le detalla los pasos que deben seguir para registrar categorías y frecuencias. Totalmente retroalimentación descriptiva en la primera oración. Segunda oración. Ellos van a determinar la frecuencia de los platos locales que fueron parte de la encuesta. Bueno, ya, pero después de toda esta explicación, el problema está en que ya le has dicho demasiado. Que registren en la tabla los datos de su encuesta siguiendo los pasos previamente detallados. Pero si van a seguir los pasos previamente detallados, esto ya se convierte en retroalimentación descriptiva. Así que la respuesta, la más adecuada entre estas tres que hay aquí, la mejor es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Listo, muy bien. Está Entonces ya claro. saben cómo es la Muy claro. retroalimentación más adecuada. Muy bien. Vamos viendo ahora lo siguiente. En otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? Vamos, pregunta Censo 2019. ABC, ABC, vamos. ABC.
A ver, vamos viendo. La A, esa se queda. Se va. Se va. Muy bien. No le puedes dar el Se va. concepto de frente. Se va. Y le vas a entregar la definición para que comenten entre ellos. También esa parte se va. Y al final le preguntas por la mayor frecuencia. Vamos a mutear. Me había olvidado que a veces hay muchos audios. Ya, muy bien. La primera parte la se va, la segunda también, porque tú le entregas la definición y le preguntas por la mayor frecuencia de los juegos de mesa. Pero ya le has dado la definición previamente. Por esa parte la se va. Vamos con la alternativa B, que elija un juego de mesa para implementar en el grado considerando las preferencias. Son ellos quienes van a escoger el juego de mesa. Luego tú les vas a preguntar por la mayor frecuencia asociada al juego de mesa seleccionado. Solo estás preguntando por la mayor frecuencia asociada, no le estás diciendo qué significa moda, como en la alternativa A. Y la última parte, mira, explicarles que dicha frecuencia determina que este juego es la moda. Esta parte está mala, pero la alternativa B tiene dos partes buenas y una mala. Vamos viendo la C. Mostrar un mapa conceptual en el que presenta la definición de moda. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ya le estás dando de frente al inicio la definición. Encima le vas a indicar que la moda es la medida central y que en la tabla dicha medida en el juego es el juego con mesa, juego de mesa con mayor cantidad de aceptación. Otra vuelta de retroalimentación descriptiva. Ah, pero le propones una nueva situación donde pueda hallar la moda y eso sí es bueno. Entonces te preguntaría, y ahora sí tienen audio, ¿qué alternativa está mejor? ¿La B o la C? La La B. B. La La B. La B, profesor. La La B, muy B. bien. Entonces, de una vez me voy a adelantar porque cuando acabemos la clase, bueno, cuando acabemos reciprocidad, nos vamos a ir a la diapositiva de truquitos y en la diapositiva de truquitos hasta que sea la hora, porque vamos a trabajar esa diapositiva, te vas a dar cuenta que algunos ejercicios que hemos hecho son ejemplos de preguntas difíciles. ¿Y qué es una pregunta difícil? Una pregunta difícil es aquella donde la respuesta correcta tiene partes malas, ¿sí? Porque en la que hemos visto la respuesta correcta, acá tenía una parte mala al final, y también te vas a dar cuenta que va a haber algunas alternativas como el distractor mayor que también tiene partes buenas. Al final, ¿sabes qué es lo que hacemos? Contamos o contabilizamos las partes o estructuras buenas de cada alternativa. Aquella que tenga más partes buenas, esa es la respuesta correcta. Y es lo que hemos aplicado aquí. La B es la respuesta, por más que tenga una parte mala, tiene dos partes buenas. Y en la C tiene dos partes malas y al final una buena. Al final, ese es un tipo de pregunta que es difícil, porque la respuesta correcta no está perfecta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Está Y, correcto, profesor. Está pues claro. sigamos con la siguiente Muy, entonces. muy claro, maestro. Muchas Gracias gracias. por aclarar esa Bien, sí. parte. Que vea Listo, listo. Quiero avanzar, maestritos, porque recuerden, terminamos estos ejercicios que están aquí y avanzamos con la diapositiva de truquitos, ¿ya? Para que en la tarde solamente lee los tips antes del examen. Muy bien, maestrito, vamos. A partir de la tabla de preferencia anterior, el docente tiene como propósito promover en los estudiantes la comprensión del significado de moda. Es muy parecido al anterior. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? Vamos, ABC, ABC, vamos, ABC.
Ah, ya se dieron cuenta entonces que esta pregunta al censo 2019 le cambiaron el orden de la alternativa y se convirtió en una pregunta de nombramiento 2022. Sí, las dos primeras partes de la C están bien, la última está mal porque le explica, y está mal explicar, es retroalimentación descriptiva. Acá de frente dialoga sobre el concepto en la alternativa A, lo cual lo hace que está mal. Anotas en la pizarra su definición y al final, bueno, le preguntas por la mayor frecuencia. La A tiene dos partes malas y una parte buena al final. En la B también está mal al inicio porque le das la definición, encima le indicas qué es la moda, pero al final está bien porque por lo menos le propones una nueva situación en la que ellos podrán hallar la moda. Entonces teníamos el mismo ejercicio, pero las claves eran distintas, por eso lo agrupé de esta manera. La respuesta era la alternativa C. Muy bien. Entonces, ahora sí va a venir la parte polémica. Así como les ha gustado la parte en la que les he dado el truquito y han podido descartar, también hay ejercicios que son polémicos. Aviso, este ejercicio tiene dos respuestas, este ejercicio es polémico, ¿ya? Y viene en el examen de ascenso 2023 de primaria. ¿Por qué es polémico? Tenemos la clave, sí, porque al final de los exámenes, después de 3 semanas, el ministerio te da la clave, lo libera en internet, el cuadernillo y las claves, pero te vas a dar cuenta que hay dos respuestas aquí. Muy bien, vamos con la polémica. ABC, ABC, vamos. En otra sesión de aprendizaje del proyecto, antes de iniciar la lectura y el análisis de gráficos estadísticos, los estudiantes comparten algunas ideas sobre lo que conocen de la moda. ¿Cuál de los estudiantes realiza un comentario adecuado sobre la moda? Vamos con la polémica, vamos, ABC, ABC. Muy bien, vamos con la pregunta polémica. Sí, era polémica. ¿Por qué? Porque hubo bastantes reclamos. Y vamos viendo lo siguiente. La respuesta en el examen es un conjunto de datos
puede tener más de una moda, lo cual es cierto porque también hay valores bimodales, es decir, que hay dos modas, es decir, dos datos que se repiten más. Si hay dos datos que se repiten más, pues sí, es posible y son valores bimodales. La A es la respuesta según la clave. Vamos a ver la B. En todo conjunto de datos, la moda es la mayor frecuencia. Y esto también es cierto, por esto era la parte polémica, porque la moda es la mayor frecuencia, el dato que más se repite. Vamos viendo la C. En el cálculo de la moda depende si la cantidad de datos es impar o par. No, esto no tiene nada que ver, la C se va y vamos apuntando entonces que sí. Acá vamos observando, si dice en todo conjunto de datos, pues teníamos este aspecto de que teníamos el cálculo de o la identificación del valor bimodal. La respuesta en clave sería la alternativa A, pero sí hay que ser sinceros, la alternativa B también te daba una parte cierta. ¿Por qué? Porque la moda es la mayor frecuencia. Tal vez una parte observable es que sea en todo conjunto de datos, pero hay que recordar que la moda puede tener incluso 2 o 3 valores que se repitan más, ¿sí? Vamos viendo entonces la respuesta de la alternativa A. Recuerden que también hay una fase de reclamos en las preguntas y es común que los maestros reclamen y a ellos, a los maestros que hacen un reclamo por una pregunta específica, se les dé esa pregunta. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna interrogante? Es la última parte de estadística antes de pasar a transitividad, lo que es seriación. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Correcto, maestro. Ya, listo. Bien, Entonces saben que hay maestro. una Bien, semana de reclamos. profesor. Sí, hay una semana de Claro, reclamos. pero Entonces, ya, lo que listo. diferencia es que ahí totaliza, Sí, ajá, ahí vamos viendo totaliza que... y no se ujú, permite totalizar porque también lo otro es verdadero. ajá, Sí, ya no tiene ninguna excepción. Ajá, muy bien, listo. Ahora, atentitos por favor a mi explicación de seriación. Vamos atentos a mi explicación de seriación. Nos vamos a la diapositiva, ¿ya? Nos vamos aquí, estamos en la diapositiva 107. Tenemos tres conceptos. Tenemos reciprocidad, tenemos transitividad y tenemos reversibilidad. Vamos primero con reciprocidad. Están cerquita. Si quieres, ponle ahí la palabra cerquita. Si quieres, ponle la palabra uno al lado del otro. Pero cuando vamos a comparar, estos dos están cerquita, está uno al costado del otro. Y eso se llama reciprocidad. Ya, eso se llama reciprocidad. Por otro lado, también tenemos la transitividad. Sí, tenemos la transitividad y vamos viendo lo siguiente, que para que haya transitividad, pues tiene que haber una relación entre elementos que no estén cerca. Te pongo un ejemplo. Acá dice Rita, Luca, Luis y Coco. Rita, Luis y Coco. Si yo comparo Rita con Luis, eso sería reciprocidad porque están cerquita. Pero si yo comparo a Rita con Coco, ellos no están cerca, ellos no están uno al lado del otro. Cuando tú puedes comparar elementos que no están cercanos, que no está uno al costadito del otro, a eso se le llama transitividad. ¿Qué dice el ejemplo en el texto en la parte inferior? Rita es más baja que Luis y Luis es más bajo que Coco. Entonces Rita es más baja que Coco. Sí, porque puede establecer una comparación entre elementos que no están cerquita, que no están uno al lado del otro. Y ahora vamos con reversibilidad, el que tiene los antónimos, el que tiene las relaciones opuestas. Pero ojo, tiene relaciones opuestas simultáneamente. ¿A qué me refiero? A que si vamos a comparar a Rita, Rita es más alta, acá está Rita, Rita es más alta que Tito y que Ana, pero Rita, acá estoy marcando, Rita es más baja que Luis y Coco. En una sola oración, en un solo enunciado, estoy diciendo que es más alta y más baja a la vez. Entonces, cuando tú das estas relaciones opuestas de forma simultánea, dos antónimos en una misma oración, eso se llama reversibilidad. Ahora viene el detalle. Tenemos acá ejercicios
Tenemos ejercicios, claro, sí, de primaria, pero para que comprendas mejor, en este mismo caso, le he puesto ejercicios de inicial. ¿Para qué? Para que lo puedas entender mejor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, vino una pregunta en el examen de ascenso 2021 en seriación en primaria y te he puesto algunas preguntitas de inicial para que puedas comprenderlo mejor. Y también vino en este examen de inicial con este gráfico. Entonces, hasta la fecha, solamente ha venido una sola preguntita de seriación en primaria, pero para que puedan reforzar mejor, vamos a utilizar estas casuísticas de inicial. Aparte, tienen que recordar que ya se hace muy frecuente en las distintas áreas de primaria que les vengan preguntas a ustedes de inicial y también preguntitas de secundaria, ¿sí? Muy bien, vamos, entonces empezamos. Recuerden que la primera no la van a captar y recién es en la segunda o en la tercer intento, ¿ya? Durante un recreo, Mirta, Lidia y Ana, 3 estudiantes de primer grado, están comparando su altura. En este contexto, Mirta compara la altura de Lidia y Ana. A continuación se presenta una parte del diálogo que se suscitó. Mirta dice, Lidia, eres más pequeña que Ana. Y Lidia dice, es cierto. Ana dice, yo pensaba que Lidia era más grande. Y Mirta vuelve a responder, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. ¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en los comentarios de Mirta? Ojo, se centra en los comentarios de Mirta nada más. Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, vamos, A, B, C. Muy bien, vamos viendo. Solamente nos vamos a centrar en los comentarios de Mirta y lo vamos a graficar. Ya, lo vamos a graficar. A ver. Sí, un nuevo. A ver. Vamos a llevarnos el comentario mejor de Mirta aquí. Mirta, muy bien. Dice Mirta lo siguiente. Mirta dice... A ver, Lidia, eres más pequeña que Ana. Entonces tenemos a Lidia y tenemos a Ana. Nuevamente Mirta dice, ya en otro diálogo, porque ya habló Lidia, ya habló Ana. Mirta dice, parecía, pero tú eres más grande que Lidia. Entonces sí, la que es más grande es Ana. Ujú. A ver, Lidia, eres más pequeña que Ana. Ya, Lidia era pequeña y Ana era grande. Y dice, parecían.
Y acá viene la afirmación. Tú eres más grande que Lidia. O sea, Ana es más grande que Lidia. Pero solamente tenemos a Lidia y a Ana. Eso quiere decir que las dos están comparándose cerca. Si se están comparando cerca, vamos viendo que ello tiene un nombre y ello es la reciprocidad. ¿Qué era reciprocidad? Te lo vuelvo a repetir. Cuando tú comparas a dos elementos que están cercanos, ¿sí? Nadie se interpone en reciprocidad. En cambio, en transitividad, que era más complejo, tienes que comparar elementos que no están cercanos. Se va a interponer uno, se puede interponer dos, se pueden interponer tres, pero no están cercanos. Entonces, sí, vamos viendo que como solamente tenemos a Lidia y a Ana, están siendo comparadas, Mirta no se mete, Mirta solamente está mirando. Entonces tenemos reciprocidad. No podríamos tener transitividad porque no vamos a encontrar este aspecto. No vamos a encontrar que estén interpuestos por uno. No hay nadie que se interponga entre Lidia y Ana. Y tampoco puede haber reversibilidad porque no está hablando en la misma oración. Para que sea reversibilidad en una misma oración, en un mismo comentario, debió aparecer tanto grande como pequeña. Yo sé que tú me puedes observar que acá dice pequeña y que luego dice grande, pero no está estableciendo relaciones opuestas en una sola oración. Por esa razón se va a reversibilidad. Ojo, no es reversibilidad porque no te dice que Lidia es a la vez más pequeña que Ana y a la vez más grande que otra persona. No puede haber reversibilidad. Y no puede haber transitividad porque solamente hay dos que se están comparando y obviamente estos dos están cerquita. Nadie se interpone. La respuesta, la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Está Listo, muy claro, bien. profesor. Clarísimo, Vamos, profesor. Muy claro, entonces, maestro. en Me virtud gustó de eso, esto. vamos a hacer algo más claro. Voy a escribir acá abajito, ¿ya? Mira, para que sea mucho más claro todavía. No es transitividad porque nadie se interpone. Lo estoy haciendo, lo estoy resumiendo más todavía. Y tampoco es la C porque no hay antónimos en una misma oración, ¿ya? Para que sea mucho más clarito, ya que me están diciendo que quedó claro, ¿ya? Muy bien, la respuesta de la alternativa A. Ahí estoy poniendo incluso Muy bien, profesor. una frasecita para que quede más clarito, ¿ya? Listo, Gracias, entonces vamos con maestro. Está más, vamos con haciéndole. más. Sí, vamos con más ejercicios, ¿ya? Me dijeron que todo estaba claro, por eso ya muteé, por favor. Luego de regresar de vacaciones, Mirta, Ana y Lidia, del aula de 5 años, conversan en el patio. A continuación se presenta parte del diálogo que sostienen las niñas. Mirta dice, Ana, ¿estás más grande que Lidia? Ana dice, acercándose a Lidia, sí. Mirta dice, y Lidia, tú estás más chiquita que Ana. En esta situación, ¿qué propiedad de la selección se evidencia en la intervención de Mirta? Vamos, ABC, ABC, vamos maestros, ABC, ABC.
Muy bien. Mirte está mirando y dice, Ana, estás más grande que Lidia. Básicamente es el mismo ejercicio, Ana y Lidia. Ana dice, acercándose a Lidia, sí. Y Mirta nuevamente habla. Y Lidia dice, no, y Mirta dice, Lidia, tú estás más chiquita que Ana. Al final es casi el mismo ejercicio y vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que no puede ser transitividad porque nadie se interpone y no puede ser reversibilidad porque no hay antónimos en una misma oración. Entonces, ¿qué te estoy demostrando con esto? Que este ejercicio, mira, que vino en Ascenso 2021 para primaria, lo tomaron en el ministerio para inicial en el examen de ascenso del mes de julio de inicial. Solamente le cambiaron algunas expresiones, ¿sí? Algunas expresiones, pero básicamente es el mismo ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo Está claro? claro, profesor. Listo. Todo Ya, claro. sigamos. Más Entendido, claro, profesor. maestro. Listo, muy bien. Muchas Sigamos, gracias. sigamos. En el aula de 5 años, Rosario, Javier y Percy están jugando a medirse en el callímetro. Luego de un momento, Javier y Percy discuten, pues cada uno afirma ser más alto que el otro. Ante ello, Rosario, que es más alta que Javier, les propone medirlos. Les dice lo que observa sobre quién es más alto y los niños dejan de discutir y se van a armar rompecabezas. La docente ha observado la situación, se acerca a conversar con Rosario y se produce el siguiente diálogo. Rosario, veo que mediste a tus compañeros. Sí, Javier, sí. Javier es más alto que Percy. ¿Y tú, Rosario, cómo eres? Yo soy más alta que los dos. Así es, Rosario. ¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en la intervención de Rosario? A ver, vamos, ABC, ABC. ¿Cómo nos va en esta? A ver, vamos, ABC. A ver, vamos viendo. Vamos a analizar esta pregunta. Vamos a ver solamente lo que dice Rosario. ¿Qué, profesor? ¿Pero por qué solamente le interesa a Rosario?
porque en la preguntita dice, ¿qué propiedad de la seriación se evidencia en la intervención de Rosario? Entonces le voy a prestar atención solamente a Rosario. Dice, Javier es más alto que Pers. Ya, lo graficamos, no hay ningún problema. Ya, a ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá, Javier. Y vamos a poner acá Percy. Ya. Javier es más alto que Percy. Yo soy más alta que los dos. Ah, mira, ahora sí hay tres. ¿Cómo se llama? Se llama Rosario. Ya. Vamos a poner Rosario acá. Entonces tenemos un detalle. Hay tres acá, Javier, Percy y Rosario. Y dice, yo soy más alta que los dos. Vamos a ponerle un numerito para ver quién es más grande ya. Primero, más alto es Rosario. Segundo, Javier es más alto que Percy. Ya, el segundo más grande es Javier y el tercero más grande es Percy. Y acá viene la pregunta. ¿Qué propiedad de la seriación se evidencia en la intervención de Rosario? Yo elimino la C. ¿Sabes por qué elimino la C? Te lo voy a explicar por qué. No hay antónimos en una misma oración. Profesor, ¿cómo es eso? No entiendo. Ya te explico. Rosario dice en una oración, Javier es más alto que Percy. Utiliza la palabra alto. Y después, en la otra intervención de Rosario, dice, yo soy más alta que los dos. No utilizó antónimos porque no dijo pequeño y tampoco las dos intervenciones no están en la misma oración. Por esa razón, elimino la C. Vamos ahora con transitividad. Vamos viendo que sí se llega a interponer. Te explico por qué. Mira, si nosotros hacemos la comparación de Rosario con Percy, estaría cerca. Pero si establecemos la comparación de Rosario con Javier, se va a interponer Percy. Profesor, pero eso es porque usted supone que Javier está acá y Percy acá. No hay ningún problema. Si quieres, cámbiale el lugar. En algún momento vas a tener que comparar a Rosario con los dos. Y uno va a estar cerca y el otro no. ¿Cómo se llama cuando comparas elementos que no están cerca y alguien se interpone? Pues eso se llama transitividad. Sí, eso se llama transitividad. Comparar a dos que no están cerquita. Comparar a dos que no están uno al lado del otro. Entonces, aquí hay transitividad. Profesor, ¿y por qué no puede ser la A? Fácil. Vamos viendo. Acá lo voy a tener que escribir. A ver, vamos a escribirlo acá. Vamos a escribir lo siguiente. Hay más que reciprocidad. Transitividad. Como transitividad es más complejo que reciprocidad, lo que ha llegado, al nivel que ha llegado en intervención de Rosario, sobrepasa la reciprocidad y llega a ser transitividad. ¿Por qué? Porque llega a comparar dos elementos que no son cercanos. Entonces, la respuesta es la alternativa B, ¿sí? La respuesta, la alternativa B. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Está claro, profesor. Excelente, maestra, Ahora sí, excelente. maestro. O sea, No hay lo confusión. sobrepasa, transitividad sobrepasa reciprocidad y al final nos quedamos con el mayor logro que tiene el estudiante, ¿ya? Ese era el detalle. Ajá. Ok, ok. Correcto, Podría maestro. ser, Listo. doctor, Ya, podría listo. ser en reciprocidad que participan dos elementos y en transitividad ya tres elementos. Sí, pero tengo un temor. Si te digo que sí, ¿y qué pasa si viene una casuística con 4 elementos? Ese es el temor al que yo te diga eso. Pero hay que ser sincero con lo que preguntas. Hasta ahorita, en todos los casitos que han venido durante los años, solamente hay 3. Pero ese es mi temor. ¿Qué tal si viene 4 y después me echas la culpa? Pero en cambio, en lo que yo te estoy escribiendo acá debajo, no hay excepción. ¿Ya, maestrita? Correcto, Ya, maestro. listo. Muy bien, listo. Vamos con este gráfico Listo. que tiene, vamos con esta casística que tiene gráfico. Mira, tiene gráfico, ¿ah? No lo he dibujado yo, ¿ah? Los niños del aula de 5 años se encuentran en el momento del juego libre en los sectores. La docente observa que Ramón está jugando con 3 búhos de artesanía de diferentes tamaños
y decide aprovechar esta situación para favorecer el desarrollo de la seriación de objetos. Así le pide a Ramón que ordene los búhos sobre la mesa y él lo hace de la siguiente manera. Mira cómo ordena los búhos. Ahora bien, luego la docente y Ramón entablan el siguiente diálogo. El más pequeño es el de puntitos. ¿Más pequeño que cuál? El de puntitos es más pequeño que el de rayas. Y si comparas el de rayas con el de rombos, ¿cuál es más pequeño? El de rayas es más pequeño que el de rombos. Entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? No sé. ¿Cuál es la propiedad de la seriación que Ramón evidencia no haber alcanzado? Maestras, yo dejé este ejercicio al final porque tiene un no. Tengan cuidado con el no, por favor. No se equivoquen. Te está diciendo cuál evidencia no haber alcanzado, cuál no alcanza. Vamos, maestras, a ver, vamos. A veces, a veces. Tengan cuidado con el no. A ver, vamos viendo entonces. Un poco más de tiempo. Ya, vamos avanzando entonces mejor. Muy bien, tenemos entonces lo siguiente. ¿Cuál es la propiedad de la selección que Ramón evidencia no haber alcanzado? Pero primero hay que fijarnos qué ha logrado y hasta dónde está el límite de Ramón. Mira, Ramón dice, el más pequeño es el de puntitos. Ya. ¿Más pequeño que cuál? El de puntitos es más pequeño que el de rayas. Ya. Como hay tiempito, no hay problema, puedo escribir acá abajo. ¿Ya? Dice, el de puntitos es más pequeño que el de rayas. Entonces, Ramón evidencia reciprocidad. ¿Por qué, profesor? Ahí te digo por qué. Porque compara elementos que están cerquita. Uno al lado del otro. Ya, ahí está mi explicación, ¿ah? Y si comparas el de rayas con el de rayas está al costadito que el de rombos, ¿ah? ¿Cuál es más pequeño? El de rayas es más pequeño que el de rombos.
Ramón sigue evidenciando reciprocidad porque puede comparar elementos que están cerquita, es decir, uno al lado del otro. Y la docente dice, entonces, ¿el de puntitos será más pequeño que el de rombos? Mira esto, el de puntitos será más pequeño que el de rombos, pero el de puntitos no está cerquita o al lado del de rombos. El de puntitos tiene alguien que se interpone. Entonces, ya está preguntándole una situación que amerita transitividad. Y Ramón dice, no sé. Entonces, reciprocidad sí lo evidencia, 2 veces todavía, por eso se va. Porque la pregunta te dice, ¿cuál evidencia no haber alcanzado? Vamos observando ahora transitividad. Yo veo que transitividad no lo logra. ¿Sabes por qué no lo logra? Porque dice, no sé. Cuando le preguntan por el de puntitos con el de rombos, no lo evidencia. Por esa razón, entonces, la B se queda. Y la C, en algún momento le están preguntando por antónimos, por opuestos, que uno sea más pequeño y a la vez sea más grande que otro. No, no le están preguntando por eso. Vamos a poner acá entonces esto. A ver. Ni siquiera existe reversibilidad en este ejercicio, ni siquiera existe. Lo que hay solamente es reciprocidad y al final le quiere preguntar por transitividad. El de puntitos será más pequeño que el de rombos y ni siquiera eso puede. O mejor dicho, no puede eso. Como no puede eso, la respuesta, la alternativa B, es lo que no logra. Sí logró reciprocidad, pero no logró transitividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Está claro, profesor. Todo Claro, claro, profesor. Entendido. Entonces Ramón evidencia reciprocidad porque compara elementos que están cerquita uno al lado del otro. La respuesta a la alternativa B. Profesor, Uy, justo cuando Mutier iba a avanzar. Ya, a ver, maestrita, sí, le escucho, a ver, ya le escucho. Le escucho, maestra. Justo como dijeron que habían entendido Mutier y le corté. Usted ya. dijo profesor, ya le escucho. Profesor, yo quería aportar algo que yo he podido crear como un criterio propio mío, ¿no? Yo, A por ver, ejemplo, dígame. para la reciprocidad, yo considero que solamente van a haber dos elementos. Entonces, uno es recíproco con el otro. Para transitividad, 3 personas, 3 elementos que van a identificar la transitividad. Y para la reversibilidad, 5 elementos. Entonces, yo ahí ya me estoy dando cuenta para marcar cuál es la reciprocidad, transitividad, también teniendo en cuenta lo que usted ha manifestado. Eso nada más quería aportar. Pero eso es un poquito peligroso, ¿no? Porque incluso con estos 3 que están acá graficaditos, podría yo hacer reversibilidad. Porque yo podría decir, el de rayas es más grande que el de puntitos y el de rombos es más pequeño que el de rayas es más pequeño que el de rombos. Por eso considero que es peligroso eso. ¿Por qué? Porque con este mismo ejemplo de 3 ya te puse reversibilidad. Es como guiarse solamente del gráfico que mostré y este gráfico es de rutas del aprendizaje, pero en el de reversibilidad tendría mucho cuidado. Ahora, decir que en reciprocidad solamente hay 2 y transitividad tiene que haber 3, ahí sí te puedo aceptar, pero hay un problema con reciprocidad. Mira, en este gráfico hay 3, pero sí vemos que hay reciprocidad. Entonces, por ahí que hay que tener cuidado porque pueden aparecer hasta 3 elementos, pero depende del comentario del niño o depende de la pregunta del docente que sí sea reciprocidad o transitividad. Por eso tendría mucho cuidado, estoy hablando, por eso tendría mucho cuidado con ese aspecto de hacer la estrategia de reciprocidad 2, transitividad 3 y reversibilidad 4 o 5. Tendría mucho cuidado con eso. Es más confuso, profesor. Ok. Bueno, ya depende de cada uno. Solamente digo que para mí es peligroso. ¿Por qué? Porque ya te he demostrado que con este ejemplo de 3 puede aparecer hasta los 3 conceptos. Así que hay que tener mucho cuidado. Porque cuando haces o formulas un truco, hay que tratar de que no tenga excepción. Esa es la efectividad del truco. Ujú. Seguimos, maestro. Ya, Profesor, a los maestros que me sería piden ejemplo de identificar el reversibilidad, comentario maestros. de los Todo niños de claro. Maestra cuántos están Juanita, hablando por en la favor, debe sesión. tener un poco de respeto mientras que yo estoy hablando, tienen el micro Mutear a abierto, todos. debería mutear. Ya voy a mutear a todos
pero me han preguntado en el interno, en el chat del Zoom, profesor, un ejemplo de reversibilidad. Maestros, no hay ninguna casuística que tenga como respuesta reversibilidad y ya puse ejemplos de reversibilidad, ya está en la diapositiva 107, ¿sí? Entonces, no puedo poner ejemplos de reversibilidad en casuística. ¿Por qué? Uno, ya lo acabo de decir, al momento de intentar refutar el truco de la maestra porque lo considero peligroso. Ya lo dije oralmente, hay que escuchar. ¿Quién fue la que me preguntó por reversibilidad? Juan Riptú, primera vez que te veo en el chat escribiendo, ya puse un ejemplo de reversibilidad. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda sobre este tema? Todo claro, profesor. Claro, maestro. Ninguna, maestro. Claro, Ya profe. está. Entonces, Seguimos, maestro, ahora sí, seguimos. ya está. Entonces vamos a mutear y Sigamos. vamos a avanzar con los trucos, ¿ya? Acá termino la grabación para que solamente quede seriación.